El texto nos habla de las experiencias cercanas a la muerte y de cómo estas experiencias pueden dejar un legado duradero y significativo en la mente, y también nos pueden informar sobre cómo funciona el cerebro en condiciones extremas. Las experiencias cercanas a la muerte se desencadenan durante episodios que ponen en peligro nuestra vida, cuando el cuerpo resulta herido por algún traumatismo, un ataque cardíaco, una asfixia, un shock, entre otras cosas. Aproximadamente 1 de cada 10 personas con paro cardíaco en un hospital sufre un episodio de este tipo. Hay miles de sobrevivientes que cuentan estas desgarradoras situaciones de contacto con la muerte y cuentan cómo dejaron atrás sus cuerpos dañados y se contactaron con algo que está más allá de nuestra existencia cotidiana, sin limitaciones del tiempo ni el espacio en el que se encuentran en ese momento. A lo largo del texto se relatan experiencias cercanas a la muerte de algunas personas, explicando todo lo que sintieron en las experiencias que tuvieron cercanas a la muerte. En su mayoría comparten que dejan de sentir dolor, que ven una luz brillante al final de un túnel, como comúnmente lo escuchamos o lo vemos en las películas, así como otros fenómenos visuales. También mencionan que se separan de su cuerpo, cosa que también es muy común ver en las películas, que incluso se ve cómo salen las personas de su cuerpo y caminan y pueden ver el exterior, pero las demás personas no pueden darse cuenta de que ellos están ahí porque están muertos. También hablan de que flotan sobre su cuerpo, como que vuelan en el espacio, como en estas películas, así como ven a sus seres queridos muertos o ángeles, o incluso recuerdan toda su vida, como en un pequeño capítulo, como si vieran los fragmentos más significativos de su vida. También mencionan que eso es algo que les ha pasado. El texto nos habla de que las experiencias cercanas a la muerte pueden ser tanto positivas o como negativas, pero generalmente se habla más de las positivas, ya que se ha creado como este estereotipo de cómo deben de vivir las personas estas experiencias, ¿no? Que se van a sentir tranquilas, relajadas, en paz, van a ver una luz, todo va a ser como una experiencia maravillosa. Pero sin embargo existen también las experiencias cercanas a la muerte negativas, de las que no se habla tanto, en donde las personas han dicho que se sienten aterradas, con angustia, con soledad y con desesperación. También nos dice que no es un tema fácil, ya que al estar tan cerca de la muerte vas a poder desarrollar estos pensamientos que a veces se encuentran ocultos sobre la existencia, sobre sentirte vacío, sobre estar frágil, sobre estar deprimido, por lo que es peligroso, porque algunas personas sufren de trastorno de estrés postraumático. De igual manera, el texto nos habla de que se realizó un estudio en 2017 en donde se planteó esta pregunta de que si se producía una cognición mejorada junto con una función cerebral comprometida durante estas experiencias cercanas a la muerte, si estas desencadenarían un vuelo de imaginación. Y los resultados dieron que las experiencias cercanas a la muerte fueron recordadas con mayor viveza y detalle que las situaciones reales o imaginarias. En resumen, el texto nos dice que las experiencias cercanas a la muerte, todas las experiencias que tuvieron estas personas cercanas a la muerte, fueron recordadas más reales que las propias experiencias reales que sí tienen en sus recuerdos. Nos habla de que las experiencias cercanas a la muerte llegaron a ser conocidas hasta el siglo XX por el trabajo de diversos médicos y psicólogos, quienes acuñaron este término de experiencias cercanas a la muerte, y se publicaron algunos trabajos sobre lo mismo, en donde se fueron notando patrones de la gente que compartía sobre estas experiencias, y descartando que eran producto de su imaginación, sino más bien se hizo un estudio empírico. Con el paso del tiempo se
fue hablando de estas experiencias ya no como producto de imaginación, sino más bien sobre algo científico. Los científicos llegaron a la hipótesis de que todos nuestros pensamientos, recuerdos, concepciones y experiencias son una consecuencia de los poderes de nuestro propio cerebro más que de poderes sobrenaturales, lo que ha servido para que la ciencia se consolide en cuanto a este tema con ayuda de la tecnología durante los últimos siglos, ya que no existe evidencia extraordinaria, convincente y objetiva de lo contrario, para que se abandone esta suposición. Se busca abandonar la creencia de que esto es algo místico o que se debe a sustancias psicoactivas de una clase alucinógena. Si bien hay algunas sustancias alucinógenas que pueden producir algo parecido, no es lo mismo que tener estos encuentros cercanos con la muerte. En el texto se explica las regiones locales del cerebro y cómo éstas se desconectan una tras otra, haciendo que la mente y las neuronas permanezcan intactas, lo que hace que siempre se cuente una historia moldeada por la experiencia, la memoria y las expectativas culturales de una persona. Esta secuencia neurológica de los acontecimientos en una experiencia cercana a la muerte es difícil de determinar con precisión debido a la variedad de formas en que el cerebro puede resultar dañado, así como también las experiencias de cada individuo y cada individuo es diferente. Además, las experiencias cercanas a la muerte no ocurren cuando el individuo está acostado dentro de un escáner magnético o tiene algo que pueda estudiar su cerebro en ese momento. Pero sin embargo, es posible hacerse una idea de lo que sucede examinando un paro cardíaco en el que el corazón pues deja de latir y el paciente está pues en un hospital y no ha muerto del todo porque el corazón aún puede reanimarse. Después el texto nos explica los procesos que se dan en el cuerpo cuando se está cerca de estas experiencias cercanas a la muerte, diciendo que surgen más bien en estos momentos cortes de energía, ya que estas experiencias pueden producir historias bastante extrañas que componen distintos informes de lo que pasa en estas experiencias, por lo que la persona que las sufre es tan real como cualquier cosa que la mente produzca durante algún momento normal. Cuando todo el cerebro se apaga debido a una pérdida total de energía, la mente pues se extingue. Esto junto con nuestra conciencia, cuando se restablece todo, el flujo normal sanguíneo de oxígeno y el cerebro se activa, por su propia naturaleza, las experiencias cercanas a la muerte no se presentan entre actividades anormales fácilmente a una experimentación de laboratorio bien controlada, aunque esto podría cambiar, ya que existen nuevas tecnologías que pueden ayudar a los científicos a descifrar un poco de qué es lo que pasa en estas experiencias con nuestro cuerpo, ya que al que existe este cambio tan repentino de que se quede sin energía y luego con mucha energía, pues el cerebro se activa y no sabe qué está pasando, porque es un pequeño momento en el que a lo mejor tienen estas experiencias cercanas a la muerte, pero a lo mejor ellos lo sintieron como un momento que duró más tiempo, ¿no? Por eso es que es muy difícil estudiarlo a detalle. Casi al final del texto se habla de el apagado de luz, en donde los neurólogos comparan las experiencias cercanas a la muerte con algunos casos de eventos epilépticos conocidos como crisis parciales complejas, ya que estos ataques alteran también la conciencia y a menudo se localizan en regiones cerebrales específicas de un solo hemisferio del cerebro, que pueden estar relacionadas con una experiencia específica y única de cada paciente que predice un ataque de estos, ya que la convulsión va a ir acompañada de distintos factores que va a ocasionar pues diversas experiencias en cada paciente,
y sentimientos, por lo que se compara con estas experiencias cercanas a la muerte. Después de muchos años, los neurocirujanos logran inducir tales sentimientos de éxtasis y estimulación eléctricamente por parte de la corteza llamada ínsula en pacientes epilépticos a quienes se les implantan electrodos en el cerebro, y este procedimiento puede ayudar a localizar el origen de las convulsiones para una posible extirpación quirúrgica. Después de esto, pues los pacientes reportan felicidad, mayor bienestar y mayor autoconciencia o percepción del mundo externo. Excitar la materia gris en otro lugar puede desencadenar experiencias extracorpóreas o alucinaciones visuales, por eso es importante detectar el origen de las convulsiones. El texto termina diciendo que sigue siendo un misterio porque la mente debería experimentar una lucha por mantener sus operaciones frente a la pérdida de flujo sanguíneo y oxígeno como algo positivo y dichoso en lugar de provocar pánico, ya que pues en lugar de que la mente colapse y se vuelva algo malo, al contrario, crea una experiencia pues placentera para las personas que en su mayoría lo describen. Sin embargo, no deja de ser pues intrigante el límite de estas experiencias humanas, ya que abarca ocasiones en las que la reducción de oxígeno causa sensaciones placenteras de alegría, aturdimiento y mayor excitación, lo que se puede comparar con bucear en aguas profundas, escalar a gran altitud, volar, el juego del ahogo o desmayo y la asfixia sexual. Se puede decir que estas experiencias son comunes en muchas formas de morir, ya que depende de la manera en que mueras y lo que sientas, va a ser pues la experiencia que tengas. Depende mucho individualmente, así como de si sobrevives o no, y cómo describes cada persona, cómo lo vive desde su propia perspectiva, y también entra en juego tu mente y la función que tu cerebro desarrolla en ese momento.